Muy buenas tardes y encantado de compartir con todos ustedes este rato dedicado al cine. Soy Miguel Muñoz Garnica, profesor de la Universidad de Navarra y crítico en el Antepenúltimo Mohicano. Y hoy nos encontramos en el tercer episodio de Retrospectivas BenQ, un espacio de análisis de grandes directores de la historia del cine y que hoy está dedicado al director hongkonés Wong Kar-wai. Antes que nada, quiero agradecer a todo el público que está hoy aquí y que nos acompaña desde España, países hispanoamericanos o Estados Unidos. Segundo, agradecer también a la marca BenQ, que con su apoyo hace posible esta actividad y que es una de sus muchas contribuciones a la marcha del Antepenúltimo Mohicano. Con ellos compartimos el amor por el cine que nos mueve. En el Antepenúltimo Mohicano trabajamos con los proyectores BenQ, el mejor recurso no solo para disfrutar de la experiencia del cine en casa, sino también una herramienta esencial de nuestro trabajo. Y aquí a mi derecha pueden ver el proyector BenQ W5700, que es, digamos, el hermano mayor del proyector que hemos presentado en los webinars anteriores, el W2700, y que es un proyector pensado para la gente que quiera tener directamente la calidad de un cine en su casa. Es un dispositivo con resolución en 4K auténtica y que cuenta con la mejor reproducción de color y contraste del mercado, un aspecto que en el Antepenúltimo Mohicano, en nuestra revista, valoramos mucho a la hora del visionado de filmes. Esta ventaja competitiva es posible gracias a la tecnología Cinematic Color de BenQ, que consigue la mayor precisión de color posible para respetar el trabajo original de los directores de fotografía. Y precisamente el color es un factor clave del cine de Wong Kar-wai, un director muy reconocido precisamente por sus ricas composiciones cromáticas. Desde mi propia experiencia, les puedo decir que sus películas vistas con este proyector son algo mucho más impresionante. Sobre todo gracias a lo bien editadas que están las películas de Wong en ediciones 2K, 4K, que las hacen idóneas para verlas en un proyector como este, como el W5700. Bien, contarles que en el menú de la derecha, que pueden ver en el programa, pueden escribir sus preguntas en cualquier momento de la charla. Y esas preguntas se responderán en 2 turnos. Uno hacia la mitad y otro al final de mi intervención. Yo me comprometo a responder todas las preguntas y si alguna no se puede responder en directo, lo haré por email un tiempo después. Por último, decirles que si tienen alguna duda técnica durante el transcurso de este webinar, nuestros compañeros del Antepenúltimo Mohicano se las pueden resolver en la dirección de correo redacción@elantepenultimomohicano.com. Y hechas estas presentaciones, arrancamos con este recorrido al cine de Wong Kar-wai. Decirle antes que nada que este webinar se va a estructurar en 4 partes principales. Una parte de la que he llamado contextos, que es básicamente poner a Wong en su contexto creativo y en su contexto industrial, y una pinceladita biográfica también quiero dar. Una parte dedicada a los tiempos en su cine, digamos cómo Wong trabaja con la idea de que el tiempo no es una única cosa medible, sino que admite múltiples mediciones. En tercer lugar, me meteré en la cuestión de los espacios, en cómo su cine transita por su escenario de una forma muy particular. Y la cuarta parte, alternancia, la dedicaré a su estructura narrativa y a intentar comprender la manera tan particular que tiene Wong Kar-wai de contar su historia. Entonces, arrancando con la primera parte, la parte de contexto, decirles, por dar una pequeña pincelada biográfica, que Wong Kar-wai es un director que nace en Shanghái, en China, a comienzos de los años 60, pero siendo muy niño, con 5 o 6 años, su familia se muda a Hong Kong, básicamente porque intuían que venía un clima político turbulento a causa de la revolución cultural que estaba a punto de estallar en China. Y esta condición de migrante a Wong Kar-wai le supone una infancia en cierto modo problemática, porque en primer lugar se separa de sus hermanos, que se quedan en la China continental y viaja solo con sus padres. Y en segundo lugar, se encuentra en una tierra cuyo idioma no habla, porque en Hong Kong se habla el chino cantonés y Wong Kar-wai no hablaba ese idioma. Entonces, bueno, se encuentra con una infancia un poco desconectada, un poco difícil, en una tierra que no es la suya y que no entiende del todo. Y esto tiene mucho eco en muchas de sus películas. Yo me voy a quedar aquí con una escena que, a mi juicio, es quizás la más representativa de estos ecos autobiográficos en el cine de Wong, que es una escena de Fallen Angels, su quinta película, de 1995.
Y en Fallen Angels, uno de los personajes que la protagonizan, luego volveré sobre ella, por cierto, porque voy a explicar su estructura narrativa como ejemplo. Uno de los personajes de Fallen Angels, que lo interpreta el actor Takeshi Kaneshiro, que es el que ven a la izquierda de la imagen, es un joven mudo que vive solo con su padre. No es un trasunto directo de Wong, pero casi, porque digamos que Wong traslada su incomunicación con el mundo que le rodea en Hong Kong al mutismo de este muchacho y cómo no puede comunicarse con su entorno. Y en la escena de Fallen Angels que estoy referenciando aquí, este joven acaba de atravesar la muerte de su padre y la escena es una escena larga de varios minutos en las que se nos muestra cómo él toma las imágenes con la cámara amateur que ha grabado de su padre y las revisa una y otra vez, compulsivamente. Y cuenta cómo esas imágenes de su padre ya fallecido le traen un sentido reconfortante. ¿Por qué destaco esta escena? Bueno, primero porque hay un trasunto biográfico de Wong Kar-wai, como ese joven un poco incomunicado, un poco extrañado con su entorno. Segundo, porque se está contando un afecto familiar que también es el propio de Wong, y él mismo, al hablar de esta escena, dice que es una de las más emocionales para él que ha rodado en toda su carrera. Y tercero, porque también hay una declaración de intenciones de por qué se hace cine. De qué busca Wong Kar-wai en las imágenes que su cámara captura, igual que captura la cámara del actor Takeshi Kaneshiro, que es, digamos, la fijación de la memoria y la creación de unas imágenes valiosas sobre las que volver una y otra vez. Y sobre esta cuestión ya volveré más adelante, pero creo que como primera idea de cine de Wong y como conexión del Wong director con el Wong personal, digamos, es bastante reveladora. Voy ahora con un pequeño repaso de la trayectoria de Wong Kar-wai, atendiendo a su contexto más industrial, porque creo que también ayuda a entender un poco por dónde se mueve el director. Y bueno, de esta trayectoria, decir que Wong empieza muy jovencito, con 19-20 años, como ayudante de producción en la televisión hongkonesa, en Hong Kong Broadcasting TV, y enseguida allí da el salto a guionista de series de televisión. Una de las más importantes en las que escribe capítulos es la del cartel que ven aquí en la imagen, que se llama Don't Look Now, que era una especie de mezcla entre comedia y serie policíaca. Pero Wong enseguida se cansa de este mundo de la escritura para televisión y decide probar suerte como guionista freelance. Una de las razones por las que decide probar suerte es porque en ese momento la industria del cine hongkonesa estaba viviendo un momento de gran ebullición. En la época de lo que los estudiosos posteriores han llamado la nueva ola de los 80 del cine hongkonés, que son una serie de directores que, como Wong Kar-wai, se habían formado en el mundo de la televisión, aunque en su caso durante más años, que habían trabajado mucho en la dirección de series, en la dirección de TV movies, de presupuesto mucho más barato y de rodaje mucho más ágil. Y digamos que ese estilo televisivo más fresco, más dinámico, lo llevan al cine y renuevan mucho las imágenes del cine hongkonés. Siguen trabajando básicamente en los mismos géneros, estos directores de la nueva ola, sobre todo cine de acción y comedia, pero con un estilo un poco más innovador. Entonces, en esta nueva ola hay, digamos, dos hornadas. Una primera hornada, de la que Wong todavía no forma parte, que empieza a trabajar en la dirección a comienzos de los 80, y entre los que están directores tan importantes como Tsui Hark, que es quizá el rey de la nueva ola, tanto por la cantidad de cine que dirigió como que produjo. La directora An Hui, un director como Patrick Tam, sobre el que volveré un poco más adelante, o Ringo Lam, que es muy conocido sobre todo por su película City on Fire y que llegó a trabajar junto a Wong, también lo mencionaré enseguida. Y luego hay una segunda hornada, que son directores que empiezan a trabajar a finales de los 80, y el más importante ahí sí es Wong Kar-wai, que debuta en el 88, y otros como Stanley Kwan, Jeff Lau, también muy importante en la trayectoria de Hong y también volveré sobre él, o Mabel Cheung. Entonces, de esta etapa de Wong Kar-wai como guionista freelance, hay 12 guiones acreditados, aunque si hacemos caso a las declaraciones del director, trabajó en más de 50 en los que no aparece recogida su firma. Y bueno, por situarle un poco en el panorama de la nueva ola, yo creo que el trabajo de Wong como guionista es un buen resumen de toda la industria que se había formado alrededor, porque él trabaja durante su etapa como freelance en tres compañías, que son los logos que ven aquí recogidos en la diapositiva, y que si ven cine hongkonés seguramente a algunos les suene. La primera es Cinema City, que es la compañía más importante de esta época,
y la que produce las películas de directores como Tsui Hark, que ya lo he mencionado, como John Woo, que es un poco anterior. Las películas más exitosas de John Woo de la época de acción, como la trilogía A Better Tomorrow o Hard Boiled, se producen en Cinema City. También Johnny To, un director que sigue siendo muy relevante a día de hoy, hacia aquí sus primeras películas. O Ringo Lam. Ringo Lam, por cierto, que trabajó a cuatro manos en un guión con Wong Kar-wai, que nunca vio la luz porque la compañía, digamos, que era muy estricta en lo que debían ser sus fórmulas genéricas. Cinema City tenía una especie de molde según el cual sus películas tenían que ser de acción, sobre todo de acción protagonizada por gángsters o por mafias chinas, porque era la gran moda de la época, sobre todo a raíz de que John Woo estrenara la primera parte de Better Tomorrow y arrasara por completo. Y bueno, Wong Kar-wai y Ringo Lam trabajaron en un guión y la compañía se lo echó atrás porque según ellos no tenía ni la suficiente acción ni la suficiente comedia, que eran las dos cuestiones que ellos más valoraban. Con que entonces tuvo aquí una pequeña ruptura y pasó a trabajar con estas otras dos compañías, con Always Good, que era una productora mucho más pequeñita, y con InGear, que es una compañía importantísima en sus comienzos. InGear es una compañía de un poco más de envergadura, que era propiedad de un actor veterano hongkonés que se llamaba Alan Tang, y que en palabras del propio Wong Kar-wai estaba en manos de la mafia hongkonesa, de las llamadas tríadas. Porque siendo una época de muchísimos beneficios en la industria del cine, en cuanto la mafia vio que ahí se movía dinero, penetraron bastante en esa industria. Entonces, por mencionar un par de casos de guiones que trabajó Wong Kar-wai en esta época, traigo a colación primero que es de una película que se llama The Haunted Cop Shop, de Jeff Lau, que como ya he dicho es un integrante de la segunda hornada de la nueva ola y un tipo del que hablaremos más adelante todavía. Y lo traigo a colación porque es un caso muy curioso de mezcla de género que era muy del gusto del público hongkonés de la época, porque básicamente es una historia de fantasmas, una historia con elementos de terror, que transcurre en una comisaría de policía, con lo que tiene algo también de policíaco, pero sobre todo es una comedia completamente absurda, completamente disparatada, con giros a cada cual más surrealistas. Hay quien dice que una de las cosas que hace muy especial al cine hongkonés, y sobre todo al de la época, era que cogían a sus estrellas y los ponían a hacer los papeles más ridículos posibles. Y esta película es muy buen ejemplo de eso. Y por destacar otro guión del Wong a punto de trabajar como director, traigo Final Victory de Patrick Tam, que es importante porque de todos los guiones que Wong Kar-wai escribió en esta época, este es el único del que dijo sentirse orgulloso. Y también tiene mucha relevancia en su relación con la siguiente película que escribió Wong Kar-wai, que ya fue su debut como director, que es El fluir de las lágrimas. ¿Por qué? Porque en principio Wong Kar-wai y Patrick Tam idearon una trilogía de gángsters siguiendo la moda de la época y querían contar la historia de una pareja de amigos de toda la vida, uno con un carácter más dominante y más lanzado y otro con un carácter más retraído, más sumiso, y querían narrar tres momentos distintos de su vida. Finalmente esa trilogía no cuajó del todo, pero Final Victory se supone que era su tercera parte, la etapa de madurez de los Gangsters, que tiene además la particularidad de esta película de que aparece en un papel protagonista Tsui Hark, un papel bastante curioso, por cierto, y la segunda parte de esa trilogía, o de ese intento de trilogía, era El fluir de las lágrimas. Y las dos películas efectivamente están protagonizadas por una pareja de gángsters de poca monta, que tratan de ganarse la vida en el mundo criminal como buenamente pueden, y que puestas en relación también son muy interesantes por cómo dos historias concebidas por Wong y con cierta conexión entre sí tienen, sin embargo, tratamientos muy diferentes. La película de Tam, por ejemplo, tiende más a la comedia y al desarrollo un poquito más sus personajes, lo humaniza más, y la de Wong ya, sin embargo, tiene ese estilo más fragmentario, más experimental visualmente que caracteriza al director. El fluir de las lágrimas, siendo una película que todavía está producida bajo parámetros muy comerciales, una película de gángsters que tiene sus escenas de acción y está producida por una compañía comercial como InGear. Ya digo, tiene esa parte autoral de Wong y tiene la particularidad también de que hasta The Grandmaster, que es su última película, fue la que mejor funcionó en la taquilla hongkonesa. Fue una película que no es que arrasara, pero sí hizo bastante buenos resultados, fue una de las 30 películas más vistas de su año. Y ya digo, fue el Wong Kar-wai, digamos, con más concesiones al público.
Algo que se rompió en su siguiente película, que se llama Días Salvajes, de 1990, en la que volvió a trabajar con la productora InGear, en la que volvió a trabajar con personajes jóvenes en ambientes criminales y demás, en la que volvió a trabajar también con estrellas, que esto no lo he visto, pero el anterior Día Salvaje está protagonizada por dos cantantes pop reciclados a actores, que era algo muy característico de la nueva ola hongkonesa, coger estrellas de la música y meterlas en las películas como forma de atraer al público. Y en Día Salvaje repitió todo esto, pero ya se lo llevó a un terreno mucho más intimista, mucho más reposado, y se saldó con un fracaso completo. Fue una película con cierto presupuesto, pero que en taquilla funcionó mal, y que digamos que alejó a Wong de la productora InGear y le hizo tener que buscar nuevas fórmulas de producción. También hizo que tuviera un periodo de ostracismo, por así decirlo, y se pasara 4 años sin dirigir hasta que consiguió encontrar nuevas fórmulas. La nueva fórmula que encontró básicamente fue fundar su propia productora llamada Jet Tone, y la hizo con el director Jeff Lau, el director de The Haunted Cop Shop que mencionaba antes, y en adelante Wong Kar-wai trabajó así. Produjo sus propias películas, buscó algunas fórmulas de coproducción y sobre todo para amortizar sus resultados, siempre trabajó con estrellas del cine o con estrellas de la música reconvertidas en actores. La siguiente película de Wong, ya trabajando en estos nuevos parámetros, es Access of Time, que básicamente aprovecha la moda del wuxia, las películas de artes marciales históricas y sobre todo de duelos con espadas, que se han hecho siempre en Hong Kong, pero que en esta época volvían a estar de moda. Y él de nuevo hizo una película en esas líneas genéricas con muchas estrellas, pero se la llevó a su terreno, y si la han visto es una historia mucho más sosegada, con pocas escenas de acción, muy elíptica y sobre todo centrada en el desengaño amoroso de los personajes, y que de nuevo, a causa de ese estilo tan personal, en la taquilla hongkonesa funcionó más bien regular. Esta película tiene además la particularidad de que, sin embargo, se amortizó. Fue un presupuesto de cierta envergadura, pero se amortizó gracias a esta otra película, y volvemos a la figura de Jeff Lau, que era el socio de Wong Kar-wai en su productora Jet Tone, la fundaron juntos, y que siguió trabajando como director, digamos, en su estela. Entonces, Wong Kar-wai y Jeff Lau, para sacarle más dinero a la producción de Access of Time, ruedan The Eagle Shooting Heroes, que es la película que ven aquí, que básicamente utiliza el mismo elenco de actores, adapta el mismo libro de artes marciales que adapta Wong, pero lo hace en un tono completamente paródico. Es una película con mucha acción, con mucha acrobacia y sobre todo con muchísima comedia absurda. Y fue una película que se estrenó en la época del Año Nuevo hongkonés, que suele ser la época donde se estrenan más producciones comerciales, y que tuvo bastante buen rendimiento y que amortizó la producción de Access of Time. Y a la vez que se rueda Access of Time y que se rueda la de Eagle Shooting Heroes, porque se rodaron a la vez, Wong Kar-wai también rueda Chungking Express, que es su siguiente película. Pasó que Access of Time fue un rodaje bastante problemático, con muchos retrasos, con sesiones que se prolongaron, con jornadas de rodaje que se prolongaron más de lo previsto, y hubo un punto en el que el rodaje se paralizó durante más de 2 meses. Y en esos 2 meses a Wong Kar-wai no se le ocurre nada mejor que decir, pues mientras tanto hago otra película. Y si hacemos caso a lo que él ha contado, en 2 escasos meses se rodó, se hizo la postproducción y se estrenó. Fue una escritura completamente sobre la marcha, y si ven la película yo creo que eso se trasluce muy bien en sus imágenes. Y en Chungking Express de nuevo aprovechó también el relumbrón de estrellas. Por ejemplo, contó con Brigitte Lin, que es el personaje con la peluca rubia que se ve en la película, que también participa en Access of Time, y le dio uno de sus primeros papeles en cine a Faye Wong, que es la mujer de la segunda parte, que era una cantante bastante popular en Hong Kong también. Y con Chungking Express, esto es muy importante también, Wong Kar-wai da su salto al prestigio internacional. Básicamente porque Quentin Tarantino descubre la película, declara que ha sido la película más emocionante que he visto en muchos años, convence a Miramax para que la estrenen en Estados Unidos y hacen una especie de gira con presentaciones de Tarantino que hace que Chungking Express, pese a que de nuevo en Hong Kong funcionó regular, se amortizará muy bien por su recorrido por otros países, Estados Unidos entre ellos, pero también Japón, por ejemplo, es un país donde funciona muy bien. Y bueno, ya en esta estela, Wong Kar-wai roda su siguiente película, que es Fallen Angels, que es una especie de variación sobre la anterior, sobre Chungking Express. Es también una historia de cruce en el Hong Kong contemporáneo.
y de hecho parte de una historia que Wong pensaba utilizar para la anterior y que no lo hizo. Y 2 años después rueda Happy Together, que es la historia de nuevo, una historia de encuentros urbanos, pero esta vez va de Hong Kong a Argentina y la rueda en Argentina. Y de aquí doy el salto a una quinta y última fase, que es la que llamo la fase de prestigio internacional. No porque Wong no fuera conocido en el mundo como director, que ya lo era, sino porque en esta época es cuando estrena Deseando amar, que es su película más conocida, su película más prestigiosa, la que más éxito crítico le granjeó, y también la que introduce un cierto cambio de registro en su filmografía. Tiene además la curiosidad de que Deseando amar se rueda a la vez que 2046, que es la secuela de esa anterior película y también la secuela de Días Salvajes, de su segunda película, aunque de forma mucho más indirecta. Y entonces fue un rodaje doble que se prolongó durante muchísimos años y que fue, en palabras del propio director, un poco esquizofrénico, porque a veces no sabía para qué de las dos películas estaba rodando la escena. Y a raíz de ese rodaje un tanto agotador, su siguiente proyecto es My Blueberry Nights, que es una película que se planteó de forma mucho más relajada, digamos. En sus propias palabras, fue un ejercicio de desconexión y de intentar trabajar una película más pequeñita. Entonces, este es un proyecto que parte de que él se entrevistara con Nora Jones, con la cantante, que entonces no había hecho casi ningún papel en cine, y decidiera darle el papel protagonista. Y a su vez también trabajó con una historia descartada que no había utilizado para Deseando amar. Y por último llegamos a la que por ahora es su última película, que es The Grandmaster. De ella decir que que ha sido el mayor éxito comercial de Wong Kar-wai, superando con mucho el del fluir de las lágrimas, gracias a que es una película dentro del género de las artes marciales y sobre una figura tan conocida como la de Ip Man, que es famoso por ser el maestro de Bruce Lee. Y pese a que no es la primera película sobre Ip Man que se estrenó, sí que fue la que inició esa tendencia, porque Wong Kar-wai trabajó en ella durante muchísimo tiempo, más de una década, pensando en hacer una película sobre Ip Man. En principio, él tenía en mente hacer una película sobre Bruce Lee, porque era un actor al que había admirado mucho durante su adolescencia, pero vio con esta figura muy importante por todo su desempeño en la historia china y luego su migración a Hong Kong. Y bueno, decidió trabajar con él y el proyecto se fue enfangando, se fue alargando e incluso le salieron imitadores que estrenaron su película antes que él, pero que no evitaron que aún así fuera un éxito para Wong. Y bueno, para cerrar esta parte de los contextos, voy a dar un pequeño repaso a los métodos creativos de Wong Kar-wai, a la manera en la que él trabaja sus películas, porque creo que es bastante interesante y que es muy reveladora sobre por qué sus películas son como son. Entonces, por enumerar, hablo aquí de guiones abiertos, y con esto me refiero a que Wong siempre parte de sinopsis, de planes de trabajo muy indeterminados, y siempre está escribiendo el guión o reescribiéndolo durante cada jornada de rodaje, y les da a los actores el texto según lo va escribiendo. Hace además jornadas de rodaje muy intensivas, que pueden durar 24 o 48 horas, a veces incluso más, según cuenta él. De hecho, él cuenta que en el rodaje de Happy Together en Argentina tuvo muchos problemas porque los sindicatos argentinos no dejaron a sus técnicos que trabajaran la cantidad de horas que quería Wong Kar-wai, ¿no? Y a esto hay que añadir que además añade jornadas de rodaje extras que no estaban previstas en un inicio. Muchas veces incluso esto lo hace durante años. Él inicia un rodaje y pueden pasar años y él seguir pensando escenas que quiere rodar y vuelve a llamar a los actores y las vuelve a... Y bueno, también en relación con la anterior, sus historias mutan mucho a lo largo del rodaje y del montaje. Muchas veces haciendo que sea incluso irreconocible la premisa inicial con la que él trabajaba. A veces esa premisa inicial desaparece por completo o a veces él piensa en trabajar con varias historias y se queda con una sola. Y eso ocurre, por ejemplo, en Días Salvajes, de su segunda película, que en principio era un díptico y se quedó en una sola historia. En Happy Together, que se supone que era una película en dos partes y la primera transcurría en presente y la segunda era una evocación de los años 60, esa segunda se desapareció del tratamiento, y Deseando amar, que se supone que van a ser 3 historias y terminó quedándose solo con una. Y en relación con esto, claro, el trabajo con los actores, el trabajo de los actores con Wong es muy complicado porque no solo no saben de qué va a ir la historia, sino que ni siquiera
son capaces de definir a sus propios personajes, porque Wong también cambia continuamente sus motivaciones, su psicología y no les da demasiadas pistas sobre dónde quiere llegar. Los actores suelen contar que no entienden la película hasta que la ven proyectada. Y Maggie Cheung, por ejemplo, contaba del rodaje de Deseando Amar que acabó agotada de él, que se prolongó durante muchos más meses de lo previsto y que llegó un punto en el que ella sentía que ya tenían material como para más de 3 películas. En relación con esto, el Wong rueda muchísimo material, mucho más del que necesita, y además rueda siempre en 35 milímetros, con el coste añadido que tiene eso, y hace primeros montajes muy largos. Es decir, él cuando empieza a trabajar en sus películas ya en postproducción, les da formas que son mucho más largas de lo que luego terminan siendo. Por ejemplo, Happy Together le duraba 3 horas y ya era una historia formada y con sentido, y de esas 3 horas quitó 1 hora y media. 2046 o The Grandmaster en su montaje inicial le duraban 4 horas y la redujo casi a la mitad en ambos casos. Y también en relación con esto, Wong Kar-wai no es que entregue sus películas, sino que se las quitan de las manos. Porque él sigue trabajando, sigue añadiendo escenas, sigue trabajando en la sala de montaje hasta que no tiene más remedio que soltar la película porque ya no le queda más tiempo. Y hay un ejemplo muy gráfico, es que Días Salvajes la termina 5 horas antes de su estreno en Hong Kong, y cuenta incluso que en la sala donde se hizo el estreno, la segunda parte de los rollos de película llegó con la película ya empezada a proyectarse, no sabían ni siquiera si iban a poder verla entera en esa sala. O 2046, la mezcla definitiva la tiene terminada 1 hora antes de coger el avión a Francia para presentar la película mundialmente en Cannes. O The Grandmaster, que tiene ahí una historia un poco elegíaca también con la película, porque The Grandmaster es un rodaje que se prolonga años, años y años, y que se termina no porque Wong Kar-wai quiera, sino porque la compañía Fuji, la compañía fotográfica japonesa, le manda una remesa de rollos de celuloide y le dice que esa va a ser la última que van a mandar porque han dejado de fabricarlo. Y con eso ya Wong Kar-wai no tiene más remedio que terminar de rodar y empezar a darle forma a la película. Y bien, con esto llegamos al ecuador de este webinar y voy a abrir un primer turno de preguntas. Tenemos al otro lado del micro también a Emilio Luna, nuestro director del antepenúltimo mohicano, que me va a ir trasladando sus preguntas. Emilio, ¿se está ahí? Hola, buenas tardes Miguel, Buena. buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por asistir a este webinar tan interesante. La mayoría de comentarios que aparecen aquí en la centralita son para darte la enhorabuena, Miguel, por tu trabajo y por toda la dedicación que estás demostrando, ¿no?, en este comienzo de webinar. También para darnos la enhorabuena porque no ha habido ningún fallo técnico hasta el momento, como podrán apreciar. Pues Esa es una gran noticia. hemos despojado un poco el webinar de elementos como vídeos. Va a haber vídeos durante la clase, pero lo hemos quitado al principio porque parecía que sobrecargaban un poco la línea, ¿no? Y sí, tenemos preguntas. Muy bien. Algunas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Manuel Santos pregunta tu opinión sobre la película, la ópera prima de Wong Kar-wai, El fluir de las lágrimas, que en su opinión mereció mejor suerte. ¿Qué opinas tú de su primera película? Bueno, ya decía antes que es una película que es una mezcla curiosa entre el universo autoral de Wong Kar-wai y ciertas concesiones comerciales. A mí, personalmente, no me parece la mejor película de Wong, la verdad. Creo que tiene cierta tendencia un poco compulsiva a meter ya rasgos autorales, a forzar algunos estilemas. Adelanta, eso sí, muchas de las características estilísticas de Wong. Por ejemplo, su forma de rodar las escenas de acción es muy única. Pero yo creo que a Wong Kar-wai le sienta mejor trabajar un poco más en su universo. Él hizo ahí una película de acción y comedia que se esperaba que fuera en la línea de lo que era la tendencia en el Hong Kong de la época, y le salió una cosa que dentro de eso la verdad es que hay mejores películas. O sea, yo creo que ese tipo de género, directores como Suihar, como Ringo Lam o como John Woo lo trabajan con mucha más pericia, ¿no? Tenemos una segunda, bueno, esto más bien es una aseveración, ¿no?, de Andrés, ¿no? Andrés Punto, que dice, te pregunta, esto con cierto grado de enfado, de por qué el cine asiático necesita más de 2 horas para contar, 2 horas y media, perdón, para contar sus historias. Bueno, no sé muy bien a qué se refiere porque o sea, el cine asiático tiene duraciones de todos los tipos y de hecho Wong Kar-wai suele trabajar con duraciones cortas. Él hasta Deseando Amar solía decir
que pensaba que las películas no tenían que durar más de 1 hora y media, que no sabía muy bien por qué, pero que no tenían que durar más que eso. Y un caso muy, muy conocido es Happy Together, que decía antes que él tenía un montaje inicial de 3 horas, que redujo a poco más de 1 hora y media por esa convicción de que las películas no tenían que alargarse. Entonces, no sé, yo no diría que el cine asiático, no tengo la impresión por lo menos de que el cine asiático trabaje con metrajes especialmente largos. Por otro lado, J. Alfredo García te pregunta si es posible que la reincorporación de Hong Kong a China haya afectado de alguna manera al cine de Wong Kar-wai. Buena pregunta esa. Sí, ha afectado y, bueno, si uno ve, por ejemplo, las películas de Wong Kar-wai o las películas hongkonesas, primero de los años inmediatamente anteriores a 1997, que es cuando se reincorpora Hong Kong, es un tema que está ahí presente y es una preocupación. Y, por ejemplo, 2046 en un principio estaba basada expresamente en ese tema, porque 2046 es la fecha en la que está previsto que Hong Kong se incorpore ya plenamente a China y no sea un territorio autónomo. Y aunque la película finalmente está desarrollada de una forma un tanto indirecta, esa preocupación estaba ahí, ¿no? No sabría concretar más esta pregunta, porque yo creo que en Hong Kong hubo cierta preocupación por la incorporación a China en 1997, se ve en su cine, pero creo que hay más todavía por cómo esa incorporación va a ir tomando forma en el futuro. En principio en 2046, pero bueno, también hemos visto en estos últimos años que la relación entre Hong Kong y China está lejos de estar bien definida, ¿no? Y que ahí China está, digamos, intentando meter mano en esa autonomía del territorio. Tenemos una pregunta de Alicia C, en la que nos pregunta exactamente qué películas recomendarías para iniciarse en su cine. Y hace una segunda pregunta relativa al cine hongkonés. ¿Qué películas de cine hongkonés recomendarías para iniciarse en el cine de esta nacionalidad? Vale, pues respecto al cine de Wong Kar-wai, yo diría que una muy buena película de entrada en su universo es Chungking Express, porque es una de las más frescas que tiene, una de las más ágiles. Wong Kar-wai es cierto que hay películas en las que tiende a ser demasiado Wong Kar-wai, tiende a sobrecargar un poco sus rasgos estilísticos, pero Chungking Express creo que en ese sentido es la película que más fresca, que más ligera le sale, la que tiene un toque más lúdico dentro de su filmografía, por así decirlo, la que tiene mucho la idea de que el cine también en el fondo tiene mucho de juego. Yo diría esa, diría también Happy Together, que para mí es la más emocional de todo su cine, la que tiene un mejor equilibrio entre una historia de amor que avanza entre su avance y su descomposición y que sabe muy bien recoger todo lo que ha ido sembrando hacia el final de la película. Yo creo que los últimos 20 minutos de Happy Together son lo más emocional que ha rodado Wong Kar-wai y bueno, Deseando Amar también. También es una película que yo creo que es recomendable de Wong. Es quizás la más sencilla que ha hecho, la más esquemática, por decirlo de algún modo, y también la más conocida, claro, la más prestigiosa. Para mí personalmente no la mejor, pero bueno, desde luego hay que verla. Se ha abierto aquí la veda de comentarios y llegan aquí de 10 en 10, ¿no? Hay una chica venezolana, Garina Garces, te pregunta que cuál de las 3 versiones de The Grandmaster te parece la mejor. Dice que solo ha visto la internacional y creo que le da mucha curiosidad el resto de films. No sabría decirlo bien, la verdad, porque yo para la preparación de este webinar he visto la versión china, que es la más larga, de 2 horas y 10 minutos, y en su momento en el cine vi la versión internacional que se estrenó aquí. Pero la verdad es que no recuerdo muy bien la diferencia. Según Wong Kar-wai, las 3 versiones son versiones que él ha controlado. Bueno, creo que la americana no, la americana sí que metieron mano un poco sin que él la aprobara, pero la versión china y la versión europea, por así decir, sí son versiones aprobadas por Wong Kar-wai. Según él, la versión china puede ser más incomprensible para un público no familiarizado con la cultura asiática y la versión europea añade un poco más de información de contexto. Creo que añade algo más de rótulo y quita algunas escenas que pueden ser difíciles de comprender. Así que no tengo una opinión personal sobre esto, pero bueno, diría que nos fiásemos del director en este caso y que
creo que la versión europea pues puede ser una buena opción. Vamos a cerrar este bloque de primeras preguntas, ¿no? con una de un compañero de profesión como es Juan Arteaga Villar, en el que te pregunta por los referentes cinematográficos de Wong Kar-wai. Complicada pregunta. Yo no lo tengo claro porque Wong ha dicho que él fue muy cinéfilo en su infancia y adolescencia, pero no ha señalado una influencia clara más allá de Michelangelo Antonioni, que sí que es verdad que ha dicho que ha influido mucho en su manera de hacer cine. Incluso él tiene una película que se llama un mediometraje, que se llama La mano, de 2004, que se hace como parte de un proyecto de 3 películas sobre el amor y el erotismo que se llama Eros, y que Eros en principio estaba concebido como un proyecto a la gloria de Antonioni, que querían darle la oportunidad de que rodara una película, y por el primer director al que llaman para que haga un mediometraje de acompañamiento es al que se percibe como el director más actual, más cercano al estilo de Antonioni, que es justamente Wong Kar-wai. Entonces, yo diría que Antonioni es una influencia, pero también diría que Wong Kar-wai tiene muchas influencias fuera del cine. Él, por ejemplo, ha hablado mucho de que tuvo una obsesión muy fuerte con la nueva literatura hispanoamericana, especialmente con Gabriel García Márquez, y que la estructura temporal de novelas como 100 años de soledad o El coronel no tiene quien le escriba, creo que sobre todo 100 años de soledad influyó mucho también en su tratamiento del tiempo y en su forma de estructurar las narrativas. Incluso él también ha señalado a la ópera. Una película como 2046 está inspirada en alguna ópera europea. Pues cerramos este espacio, este primer espacio para preguntas. Hay gente que aquí a voz limpia nos está diciendo que se merece el Oscar honorífico, otros nos preguntan por futuros proyectos. No podemos hacer de pitonisos, ¿no? Sobre todo porque el sistema de producción de Wong suele ser bastante críptico, ¿no? Y no se conocen muchos datos. En cualquier caso, les insto a que sigan disfrutando del webinar impartido por Miguel. Vuelvo en un momento con más preguntas. Sí. Bueno, yo por decir algo sobre el tema de los futuros proyectos, yo sé que ahora está trabajando en uno que se llama Blossoms, que se supone que se ambienta en la China continental, en los años 50-60. Lo que pasa es que toda la información que uno pueda tener ahí es un poco fiable, porque los rodajes de Wong Kar-wai, aparte de que son muy largos, y he dicho antes, sus guiones están mutando continuamente y la historia va tomando forma incluso en la sala de montaje, hasta que él no monta sus películas no se sabe de qué van a ir, y también genera muchos rumores y muchas informaciones falsas. Con otras películas suyas ha pasado, que los medios han publicado informaciones que luego no han tenido nada que ver con lo que han terminado siendo las películas, ¿no? Bien, sigo entonces con el contenido del webinar. Y ahora que he dado un vistazo más contextual, voy a entrar en cuestiones más estilísticas de Wong Kar-wai. Entonces me arranco con la segunda parte, que es la cuestión de los tiempos, que yo creo que, bueno, es quizá el tema estrella de su cine. El tratamiento del tiempo y la imagen del tiempo que nos dan sus películas. Entonces, la idea con la que yo quiero trabajar en esta sección es que Wong es un director que diversifica mucho sus recursos para sugerirnos que el tiempo no es una sola cosa, sino algo que admite múltiples mediciones. Algo que a la vez se detiene y continúa discurriendo de forma muy dolorosa. Y su cine, sus imágenes están siempre atrapadas entre el deseo de sus personajes, pero también el deseo hecho cuerpo fílmico de congelar un instante concreto, y también el deseo de sus personajes de dejar atrás una memoria que resulta dolorosa, pero que sigue volviendo una y otra vez. Y ya ven que vuelvo al tema de la memoria que mencionaba antes, al inicio con Fallen Angels. Y en ambos casos, este deseo de congelar el instante y de dejar atrás la memoria se relaciona con el amor, que es el gran tema de Wong Kar-wai también, ¿no? La relación amorosa o la relación de pareja y el encuentro y sobre todo el desencuentro y el desamor, que es lo que Wong Kar-wai trata continuamente en todas sus películas. Entonces, aquí había puesto una cita que yo creo que resume muy bien la filosofía del cine de Wong Kar-wai sobre esta cuestión del tiempo y el amor, y que forma parte de Final Victory, la película que mencionaba antes, que es guión suyo, pese a que está dirigida por Patrick Tam. Y estas son las primeras palabras que escuchamos en la película. Las canta un cantante en un nightclub y ya lo ven que él define el tiempo como un sueño y al sueño como algo, como un romance al que hay que aferrarse mientras se pueda.
Y la película juega mucho con esa idea, pese a que juega con esa idea de forma muy distinta a cómo lo haría el Wong Kar-wai director, creo que como declaración de intenciones es muy expresiva, ¿no? Entonces, para hablar de esta cuestión del tiempo en Happy Together, voy a ir entrando ya un poco más en lo concreto. Perdón, para hablar de esta cuestión del tiempo en el cine de Wong Kar-wai, voy a ir entrando un poco más en lo concreto y voy a hablar de una escena de Happy Together, que decía antes en las preguntas que para mí es quizá la película más emocional de Wong y es una historia de romance y de amor y de desamor. Entonces, bueno, por ponerla en contexto, Happy Together lo que cuenta es la relación amorosa entre dos hombres que viven en Buenos Aires, dos hombres hongkoneses que viven en Buenos Aires y están interpretados por dos actores fetiches de Wong, como son Tony Leung y Leslie Cheung. Y tenemos esa primera historia de una relación un poco tormentosa, bueno, un poco, no, un tanto tormentosa, con mucha ida y venida, y centrándose sobre todo en la perspectiva del personaje de Tony Leung. Y con esa historia se entrecruza otra, que es la historia de amistad del personaje de Tony Leung con otro personaje hongkonés que trabaja en un restaurante con él. Entonces, digamos que se cruzan una historia de amor y otra historia de amistad. La escena que voy a poner empieza con la historia de amor ya apagada, ya Tony Leung ha roto con su novio y está a punto de despedirse de su amigo, del que ha sido su hombro sobre el que llorar y su gran apoyo durante ese tiempo. Entonces, bueno, la escena cuenta algo tan sencillo como una despedida. Y voy a poner el vídeo para que lo vean y luego la iré comentando, porque quiero ilustrar cómo es una escena que despliega muy, muy claramente muchísimos recursos de Wong en torno al tiempo. Si quieren verla con un poco de guía, les diría que se fijen sobre todo en qué sensación del tiempo les transmite. En si ven ustedes esta escena y les parece que transcurre despacio o que transcurre rápido. Y sin más dilación, vamos con ella. 还好吧？要不送你上去啊？放不下，真的可以啊？你小心啊！那我走了，你自己照顾你自己。希望有机会可以再见到你。喂，未晚啦，干嘛？未晚先。你知道好似一個人啊？谁啊？盲盒，开玩笑。玩開心啲啊！唔知係咪近得佢多咧？嗰晚攬住佢嗰陣，我乜都聽唔到，淨係聽到自己嘅心跳聲。唔知佢聽唔聽到咧？Bueno, ya han visto la escena. Entonces, como decía, la he puesto como ejemplo de los múltiples recursos que despliega Wong Kar-wai para darnos una idea del tiempo, para darnos una idea de cómo el tiempo es algo medible o incluso no medible de diversas maneras. Entonces, entrando en varios momentos de la escena, quiero empezar por este detalle de Rakor que me parece muy significativo. Y es que si se han fijado, hay un plano en el que vemos aquí en la imagen, en el que el personaje de Tony Leung se abraza a su amigo, vemos su reloj en primer término visual, de pronto vemos un corte, en principio un poco inorgánico, pero ahora enseguida voy a por qué no lo es tanto, que nos muestra un plano cenital de la misma escena, del mismo momento del abrazo, y luego volvemos al mismo encuadre, pero esta vez el reloj ha desaparecido de su manga. Para mí es un detalle muy, muy llamativo, Hong lo pone en primer término y obviamente no se trata de un error, sino que yo creo que aquí juega con una idea que también es muy recurrente en su cine, que es que uno de los planos de Wong Kar-wai más reconocibles son los planos de relojes, planos
sin ningún tipo de personajes que nos muestran relojes que marcan distintas horas. Y yo creo que Wong Kar-wai juega mucho con la idea de especificar en sus imágenes que el tiempo transcurre y que hay una medición de ese tiempo, pero que a la vez esa medición resulta completamente irrelevante para la vivencia emocional que hay también en esas imágenes. Y yo creo que eso, en ese sentido, también apunta mucho el hecho de que en este plano aparezca un reloj, pero luego ese reloj desaparezca y con esa desaparición haya una cierta idea de negación del tiempo. Si ven, además, decía que el corte del plano cenital parece inorgánico, pero no lo es en absoluto, es porque en el primer encuadre, el encuadre que ven a la izquierda, el momento es un presente absoluto. El momento es dos personajes se despiden, es un momento de gran intensidad emocional, pero de pronto ese presente puro se rompe y a la vez que el plano nos aleja de la imagen y nos da una perspectiva mucho más enrarecida, la voz en off de Tony Leung empieza a sonar sobre la imagen. De modo que se nos está contando que este no es solo un tiempo presente, sino un tiempo evocado en ese momento. Y así se redefine durante el resto de la escena, si se fijan. Ya no es solo un momento de intensidad presente, sino un momento de un elemento de memoria. Algo que abunda también en esta idea de que estamos ante un tiempo detenido, a la vez que ante un tiempo que no puede dejar de transcurrir, que se nos está escapando ya en ese momento, es este recurso que usa Wong Kar-wai en el plano, cuando el personaje del amigo de Tony Leung ya está saliendo de la puerta. Lo que vemos es este efecto fotográfico del movimiento difuminado, ¿no? Que eso se consigue utilizando valores de obturación, tiempos de obturación muy altos. Y es un efecto típico, por eso pongo los dos planos aquí a la derecha, de las escenas de acción de Wong Kar-wai. Sus escenas de acción, y en este caso esta escena también, la suele rodar con velocidades de fotogramas por segundo más lentas de lo habitual. Si lo habitual son 24 fotogramas por segundo, esta escena la rueda a 8 o 12 fotogramas por segundo, de modo que cada fotograma tiene más tiempo de obturación y se consigue este efecto de barrido, de difuminado del movimiento, pero como luego esa imagen hay que reproducirla a 24 fotogramas por segundo, el otro recurso que utiliza es repetir varias veces el mismo fotograma, de modo que la percepción de movimiento continuo que tenemos con 24 fotogramas por segundo se nos rompe y lo que vemos es un movimiento interrumpido. Y el efecto paradójico de detención a la vez que de avance. Que también, si se fijan en la escena, no es que sea un fallo del vídeo, sino que hay momentos en los que Wong Kar-wai congela la imagen durante un tiempo bastante perceptible. Por ejemplo, cuando los dos personajes se dan la mano, ahí hay un parón que nos incide mucho en esta idea, ya digo, de que aquí hay un tiempo que avanza implacable, pero que también no tanto se detiene, sino hay un deseo de que se detenga para los personajes. Y bueno, en eso también despliega estrategias de montaje. Hablaba antes de ese salto al plano cenital, que nos cambia mucho la perspectiva emocional de la escena. Y si se fijan también, la escena del abrazo, que luego da el salto a este plano en el que vemos la cara del amigo de Tony Leung, se resuelve con un corte radical que nos muestra al mismo personaje, al amigo, ya atravesando la puerta y yéndose. Y en esta misma idea de jugar con los opuestos, de jugar con mediciones divergentes del tiempo, vemos que salta ya a un plano en otro momento del día, en el que frente a la acción, al dinamismo del estadio, está el detenimiento o el dolor del personaje de Tony Leung en la grada. Y por último, la parte de esta escena que más explícita hace esta idea de los diversos discurrires del tiempo es este timelapse que hace sobre el paisaje de Buenos Aires, en el que transcurre más de una hora de tiempo real, por así decirlo, en apenas unos segundos de escena. Bien, esto sobre la idea del tiempo en el cine de Wong Kar-wai. Y ahora voy al siguiente apartado, que es el uso de los espacios en su cine. Que también, así como la idea del tiempo en su cine es muy particular, el uso del espacio para mí también lo es. Este plano que pongo aquí en esta diapositiva es muy significativo además porque es el plano de apertura del Fluir de las lágrimas, su primera película, por tanto el primer plano de su primera película, y hace un uso muy, muy sintético del espacio que está mostrando, porque la película transcurre en el espacio que ven a la izquierda, la Hong Kong llena de trasiego, de movimiento, de ruido, de neones.
pero sin embargo también algunas escenas transcurren en un espacio hacia el que el personaje principal, el protagonista, huye no solo de este movimiento, sino también de su vida criminal en la que está un poco atrapado, que es el espacio natural de las islas del norte de Hong Kong, de la península del norte de Hong Kong, perdón, que aquí se ve simplemente evocado en las pantallas de televisión, como un espacio casi sintético, como un espacio al que se aspira y no tanto un espacio presente. Entonces, decía antes que el cine de Wong tiene cierto eco autobiográfico y muchas veces sus películas se caracterizan porque él rueda en rincones que coge de su infancia o de su juventud e intenta preservar su memoria, en sus propias palabras. Intenta rodar los lugares para preservar su memoria. Y en Chungking Express o Fallen Angels, por ejemplo, eso sucede. Son películas que están rodadas en el barrio de Hong Kong en el que él creció. Y además los espacios que escoge son muy importantes para el estilo de sus películas. Y por ejemplo, en Happy Together, la escena que acabamos de ver, el principio de esa escena transcurre en un bar, un bar auténtico en la ciudad de Buenos Aires, que Wong Kar-wai encontró en sus paseos por la ciudad. Y le gustó tanto el sitio que decidió rodar allí algunas escenas. Y no solo eso, sino que decidió que todo el cromatismo de la película lo iba a desarrollar a partir del cromatismo que vio en ese bar. Entonces, digamos que Wong tiene una relación muy afectiva, muy de apego con los espacios en los que rueda, pero a la vez no le interesa un tratamiento demasiado ordenado o demasiado inteligible del espacio en el que rueda. No le interesa, digamos, una representación legible del espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si se fijan en sus películas, nuestra percepción de los escenarios nunca llega a ser que sean sitios tridimensionales, que sean sitios demasiado físicos, demasiado palpables, donde la presencia de los personajes en ellos es muy rotunda. Y si intentan hacerse, digamos, un mapa mental del espacio donde transcurren sus escenas, verán que es casi imposible, que son espacios de presencia muy escurridiza y también de una representación muy sintética. Sintética en el sentido de que Wong nunca rueda la totalidad del espacio, sino que escoge unos pocos rincones con encuadres además muy artificiales, por así decirlo, muy construidos, y con encuadres y rincones escogidos que además repite a lo largo de toda la película muchas veces. Entonces, el uso principal de esos espacios es sobre todo no es tanto el de que sean lugares inteligibles o lugares mapeables, sino lugares que prolongan o formalizan el estado sentimental de sus personajes. Aquí pongo 3 ejemplos de una formalización muy concreta, que es cómo un espacio fílmico formaliza la ruptura amorosa, formaliza el sentimiento de desazón que le invade a sus personajes cuando acaban de terminar una relación. Y aquí un primer ejemplo que pongo de Fallen Angels, que es el personaje de Takeshi Kaneshiro, que es ese que veíamos al principio de la presentación, por cierto, que queda con una chica en un estadio de fútbol y ella no acude a la cita y se entiende que su relación ha terminado. Y él en off está contando que está roto, que está destrozado, y vemos que el escenario da cuerpo a su desaparición. El personaje desaparece por el fondo del pasillo y en los últimos planos de esa escena son los dos que ven aquí abajo, que las luces del estadio se apagan. Y ese apagón cuenta todo lo que hay en el interior del personaje. En la misma línea, Happy Together, la película de la que he hablado antes, esta escena es inmediatamente posterior a la ruptura del personaje de Tony Leung con su novio. Y estos 4 fotogramas que ven aquí son parte de un traveling continuo de la cámara, un traveling de movimiento vertical. Y si se fijan, el traveling arranca con este fotograma en el que vemos el cuerpo de Tony Leung sobre un fondo paisajístico desenfocado, sobre un agua, sobre unos edificios. La cámara se va levantando poco a poco, va dejando atrás el personaje y termina fijándose primero en la estela de agua que deja el recorrido del barco tras de sí y por último en esa estela sobre un paisaje ya visible que se va quedando continuamente atrás. Y esa estela efímera, esa estela que enseguida desaparece y que queda sobre ese paisaje que se va alejando de nosotros, es la encarnación perfecta del estado emocional del personaje de Tony Leung, pese a que el personaje en sí ya ni siquiera aparezca en el plano. Y por último, en Chungking Express hay, yo creo que incluso una cita directa a este recurso de Wong, que es que el personaje de Tony Leung, otra vez, acaba de romper con su novia. Bueno, acaba de romper no, pero ha roto con su novia, está arrastrando todavía el dolor de la ruptura, llega un día a su apartamento, se le encuentra inundado, como ven en este plano, y
y él dice en voz en off que el apartamento está llorando. Dice, nunca imaginé que la casa pudiera llorar tanto. Es decir, que su dolor emocional lo traslada directamente a la casa, incluso le asocia a sus mismos procesos fisiológicos, por así decirlo. Por eso digo que es un ejemplo muy expresivo sobre cómo los espacios son emociones de los personajes. Voy a poner un ejemplo más concreto del funcionamiento del espacio en el cine de Wong con una escena de Días Salvajes, de su segunda película. Y bueno, por ponerle un poco en contexto, antes de que veamos la escena, nos cuenta el encuentro entre dos personajes. Un chico que es policía y que está haciendo una ronda nocturna por las calles de Hong Kong y una chica que acaba de romper con su novio. Entonces, en la película ya hemos visto que se encuentran mucho en estas rondas de él y la escena nos cuenta uno de esos encuentros simplemente. Y la película juega con la idea de que en ese encuentro hay una atracción romántica entre los personajes pese a que en ningún momento ellos se la expresan. Entonces, digamos que es la imagen la que se carga de romanticismo frente a unos personajes que no consuman ese romanticismo. Voy a poner la escena y en la anterior, si quieren, como en la anterior, si quieren alguna guía de cómo verla, yo les diría que se pregunten si pueden hacerse este mapa mental del que hablaba antes. Si ustedes ven esta escena y pueden hacerse una idea clara de cómo es el espacio total en el que transcurre. Entonces, vamos a verla.又係你啊？仲要翻屋企啊？有好多嘢，瞓醒一覺就咩事都冇㗎。你可唔可以借幾蚊俾我搭車啊？我得5蚊啫，得唔得？點還俾你？有一句，我成日都喺呢度行嚟行去，實有機會嘅。來。Bueno, decía sobre esta escena que lo importante en ella es el uso del espacio y en concreto el uso que se hace del espacio para sugerir ese romance no verbalizado entre los dos personajes o esa idea de romance que ni siquiera llega a consumarse. Entonces, aquí el espacio es una herramienta para que Wong busque el atajo o la línea más directa entre esos dos personajes que se encuentran. Entonces, ¿qué elementos pone al servicio de esta línea recta, no? Pues si se fijan, por ejemplo, hay una tengo que saltar un poco más adelante. Hay una recurrencia del encuadre inicial de la escena, que es este que ven a la izquierda, que solo este encuadre ya está poniendo en juego todo lo que interviene en la escena. Todos los espacios, los rincones relevantes del espacio en el que transcurre. Si se fijan, bueno, no es una escena, es una secuencia, hablando con propiedad. Es una secuencia que transcurre en 2 días diferentes, no sabemos si continua o no,
y el salto de un día al siguiente, que se vuelve a producir el encuentro entre los dos personajes, repite el mismo encuadre inicial, que es este que ven aquí. Y en este encuadre no solo es relevante la repetición, sino todos los elementos que conjura y que van a ser importantes en la escena. Por un lado, el desnivel que existe entre los dos personajes. En uno de los encuadres el policía está abajo y en otro ella está arriba. Está esa cabina telefónica, que es tan importante. Está ese callejón, que es, digamos, el espacio que comprime el encuentro entre los dos personajes. Y está incluso ese elemento climatológico, como la lluvia, que nos marca la diferencia entre un sitio u otro. Si se fijan, lo he puesto aquí de forma más sintética, como el siguiente encuadre, a ese que acabamos de ver, el segundo plano de la escena, nos presenta ya todos los espacios, todos los lugares relevantes del espacio. Esa cabina telefónica, que no es solo un elemento icónico reconocible, sino que también tiene una cierta cualidad metafórica de la comunicación entre los dos personajes, la comunicación afectiva que nunca termina de producirse. Ese muro, que enseguida voy con él y verán como es importantísimo también en la composición de los planos. Y ese callejón, ese pasillo, que es el punto que conecta o que marca el cruce de los dos personajes. Yendo con cada uno de estos elementos que he señalado, fíjense, por ejemplo, en estos dos encuadres y en cómo ese muro que mencionaba antes, aquí ocupa casi, más de una de las mitades horizontales del plano, y cómo lo que hace es empujar hacia los personajes uno contra el otro. Por un lado, digamos que sobre ese muro se vuelca la tristeza del personaje de Maggie Cheung, de la actriz, por esa ruptura que acaba de atravesar, pero como también ese muro, que en cierto modo es depositario de la emoción, también empuja a ella contra el personaje del policía, ¿no? También fíjense cómo el movimiento de los personajes sobre el espacio es muy expresivo, hasta el punto que cuanto más cerca están, el espacio casi desaparece por completo. Y fíjense cómo en un mismo plano, dos fotogramas distintos, empieza con el personaje de Maggie Cheung, que aquí está reducido a una forma negra sobre un fondo azul. El personaje y paisaje aparecen casi abstractos. Y como cuando entra el policía en escena y se crea una cercanía, una intimidad puramente física entre los dos, el escenario casi desaparece por completo y solo vemos a dos personajes que a su vez están casi reducidos a forma entre sí. Y fíjense también, abundando en la importancia tanto de ese muro que sigue apareciendo aquí en la escena, como de ese callejón que conecta a los dos personajes, como esos elementos, digamos, que trazan ese acercamiento romántico no consumado entre los dos personajes, ese encuentro esperanzador, pero también en este plano trazan qué es lo que hace imposible ese encuentro. Si se fijan, está un simple cambio de perspectiva, de posición sobre prácticamente el mismo espacio que el plano anterior, lo que hace es ponernos los pies de Maggie Cheung quietos en un espacio y los pies del policía al fondo del plano alejándose. O lo que es lo mismo, como hay un personaje que está dispuesto a moverse, que está dispuesto a seguir adelante, que podría estar dispuesto a la relación amorosa, pero como hay otro personaje que todavía permanece quieto, que todavía no puede avanzar porque sigue arrastrando la memoria dolorosa de ese anterior encuentro romántico. Y ven que vuelvo otra vez a la idea de esa memoria dolorosa de la que hablaba al principio de la película, y cómo esa memoria dolorosa, además, si se fijan, convive en el plano con el instante que se quiere congelar, pero que, pese a todo, es fugaz en el plano, ¿no? Y por último me quedo con este movimiento de cámara también que vemos en la escena, en la secuencia, perdón, que es el segundo día de esa secuencia, en el que el personaje de Maggie Cheung se vuelve a encontrar y casi lo busca y lo busca al policía. Y si se fijan en cómo está construido, aquí también por una cuestión de montaje, empezamos con la recurrencia del plano que hemos visto antes y pasamos a un corte muy radical que nos muestra lo alto del muro donde está Maggie Cheung y cómo la cámara va bajando mientras el personaje se va acercando hacia el policía. Es decir, aquí hay un corte de cámara y un movimiento que nos están dando una idea muy literal de eso que decía al principio, de cómo Wong Kar-wai busca la línea más directa de conexión entre sus personajes y cómo sus imágenes y su tratamiento del espacio, en este caso, están pensados para la unión de sus personajes, pese a que esta no se produzca en efecto en la película. Entonces, decía antes, los espacios de Wong Kar-wai nunca son espacios totales, nunca son espacios mapeables,
sino que son fragmentos espaciales muy concretos que se escogen para transmitir esa idea. He mencionado aquí que se usan una serie de elementos como esa cabina, ese callejón, ese muro, y se usan para trazar esa línea recta entre los personajes, ¿no? Bueno, y por último, voy a meterme en la cuestión de la alternancia, que como decía, está una parte más atenta a cómo funcionan las narrativas de Wong Kar-wai. El término alternancia y parte del contenido de esta última parte, perdón por la redundancia, la he tomado de un ensayo de Adrian Martin en su libro que es El cine moderno, que para mí la verdad es que es un libro de cabecera sobre el cine. Y él habla de la alternancia como un recurso narrativo propio del cine clásico. Como muchos de los guiones del cine clásico juegan con la idea de que la ficción se rompe en dos piezas separadas, a menudo dos personajes que acaban en un romance, pero bueno, no necesariamente. Y cómo esas dos piezas separadas, sobre esas dos piezas separadas se vuelve una y otra vez hasta que terminan por juntarse y su unidad queda recompuesta. Y cómo hasta que esa reunión queda consumada se juega con la idea de que quizás no se produzca. Se juega con la intriga de que puede que no exista esa recomposición. Entonces Martin habla de la alternancia en el cine de Wong Kar-wai y la llama alternancia a gran escala, y dice básicamente que es un desarrollo de este mismo recurso narrativo, pero dentro del cine moderno, en el que el mecanismo es el mismo, pero lo que cambia es que, primero, la ficción se rompe en muchas más piezas, segundo, que las conexiones entre esas piezas se hacen mucho más tenues, y tercero, que la recomposición de esas piezas, si es que se produce, es mucho menos importante en la historia. Entonces, relacionada con esta idea, esta otra en el mismo ensayo de Martin, que también me interesa mucho para el ejemplo que voy a poner enseguida. Que Martin habla del potencial misterio, o el aura de misterio que tienen los comienzos de cualquier película, no solo la de Wong Kar-wai. Y él dice, voy a leerla textualmente porque es muy interesante la cita: me interesa el intenso aura de misterio que acompaña a una película en sus primeros momentos. Todo es extraño, ambiguo, lleno de múltiples potencialidades. Al inicio todos somos ciegos, tanteando en la oscuridad. Me interesa menos la claridad de la narrativa fílmica que su misterio. Deseo saber cuán lejos puede sostenerse ese misterio en una película, más allá de sus primeros y temblorosos pasos. Bien, entonces aquí estoy combinando dos ideas. Este juego con la estructura narrativa de la alternancia a mucha mayor escala, y esta idea de que al inicio todo en una película es misterio hasta que empezamos a hacernos una idea de los personajes. Y con esto voy al caso concreto que voy a analizar, que es la estructura narrativa de Fallen Angels, quinta película de Wong Kar-wai. ¿Por qué? Pues porque primero hay un juego clarísimo con esta estructura de la alternancia o de la atomización de la historia en distintas pequeñas historias. Y segundo, porque esta alternancia juega además con que cada vez que estamos a punto de hacernos una idea clara de los personajes, Wong da un salto. O bien da un salto a un nuevo personaje que introduce, o bien se mantiene con el mismo personaje, pero le añade otro elemento que reconfigura nuestra visión sobre él. Por ejemplo, otro personaje que aparece en su vida y que en muchos casos hace que esos personajes parezcan otros de pronto. Aquí le he puesto un diagrama que ahora mismo puede parecer muy complejo, lo sé, pero lo voy a descomponer y verán enseguida cómo nos sirve muy bien para ejemplificar distintos usos que se hacen de este recurso. Entonces, como primera explicación general de este diagrama, ven que lo que hay en Fallen Angels son 6 personajes principales, cada uno con una línea narrativa, y como esas líneas se van intercalando entre sí continuamente. Y segundo, cómo entre esas líneas se crean algunas conexiones. Las conexiones, si se fijan, las he puesto con estas barras grises verticales, que son los momentos en los que los personajes de la película se cruzan entre sí. Ya ven que se pueden distinguir incluso dentro de las 6 líneas, 2 grandes líneas. Las 3 de arriba, que son 3 personajes, y las 3 de abajo, que llegan a cruzarse solo en 2 momentos de la película. Entonces, vamos a ir más a lo concreto de cada uno de estos momentos. Fíjense, por ejemplo, en que los 2 primeros protagonistas que vemos en la película son un asesino a sueldo, que es este personaje de aquí, y su agente, una chica que es quien le consigue los contratos, por así decirlo. Y esos 2 personajes se encuentran solo 2 veces en toda la película, pese a que
Si se fijan en el cuadro anterior, la película está continuamente saltando de uno al otro. Y no solo se encuentran 2 veces, sino que además esos 2 encuentros son la misma escena, que son las escenas que he recogido aquí en las imágenes a la derecha. Hay una primera escena que salta antes incluso de los títulos de crédito en la que ellos están hablando, y en ese momento no tenemos ni idea de quién son, qué hacen, porque estamos compartiendo la película con ellos, pero se nos da ya el acceso a algo que va a ocurrir mucho más adelante. Y es que el personaje del asesino está rompiendo su relación, en principio laboral, pero puede que algo más con ella. Volveré luego sobre esto, pero bueno, por seguir avanzando. Los personajes se encuentran solo 2 veces, pero sin embargo, Wong está saltando continuamente del uno al otro y lo está paralelizando incluso. Porque, por ejemplo, el asesino y la gente se comunican, mediante un apartamento en la ciudad, que es este que ven en las imágenes, en el que nunca llegan a coincidir, pero bueno, ella le deja su encargo y él lo recoge. Y Wong juega con los saltos entre una y otra escena en el apartamento en los que los 2 personajes comparten los mismos espacios, por ejemplo, la cama que ven en este plano, o también otro espacio en el que se alternan, como es este bar que ven en las imágenes, que incluso se juega con los mismos encuadres, con los personajes reflejados en el espejo y la cámara que se desplaza del reflejo hacia el personaje real, o viceversa. Y este bar, además, es un bar que suele frecuentar el personaje del asesino y al que el personaje de la gente llega porque se encuentra una tarjeta de visita del bar y supone que el asesino suele acudir allí. Entonces, ahí como ocurría en la escena de Días Salvajes también que he puesto antes, hay una especie de atracción romántica entre los 2 personajes que nunca se verbaliza, pero que las imágenes, y no solo las imágenes, sino también la forma de relacionarlas entre sí y de estructurarlas, nos están sugiriendo continuamente. Y esto queda muy patente en otro momento más avanzado en la película, ya pasada ese primer momento de alternancia entre los 2 personajes, en el que el personaje del asesino tiene una relación más bien fugaz, pero bueno, una relación amorosa, sexual, con un personaje al que se llama Blondie, o la rubia en la traducción española. Entonces, es muy significativa esta escena porque en el momento en el que el personaje del asesino tiene un encuentro sexual con ella, Wong salta al personaje del agente en el apartamento que hemos visto antes, en principio masturbándose, pero al final acaba llorando. Y pese a que el personaje de la agente realmente no pueda saber que ese encuentro entre el asesino y Blondie está ocurriendo, y por tanto no hay una relación de causalidad directa entre una escena y la siguiente, Wong sí crea esa relación simplemente mediante la estructura que compone. Y abundando un poco más en esto, si se fijan, aquí hay una serie de cruces entre estos 3 personajes que se inician con el único momento en el que Blondie y la agente coinciden en un mismo espacio, que es esta escena que ven aquí en los fotogramas, en una estación de metro. Y el hecho de que coincidan, en principio, no parece tener ninguna relevancia argumental, simplemente se cruzan, parecen reconocer quién es cada una, pero tras eso ocurren 2 rupturas inmediatas en la película. Primero, el personaje del asesino rompe con Blondie, y luego el personaje del asesino rompe con la agente. Y rompe lo que en principio se supone que es solo una relación laboral, pero que en la escena, por la forma de presentarla y por la reacción de ella, también es la ruptura de una relación emocional, que nunca, insisto, nunca se ha conjurado, pero sin embargo está ahí muy clara en las imágenes. Y abundando en esta estructura de conexiones, también, decía antes, solo hay 2 momentos en el que las 2 grandes líneas principales se juntan, y este es uno. El momento en el que el personaje del asesino se cruza con el otro protagonista masculino de la película, que es Shimo, el personaje de Takeshi Kaneshiro, que además es el que aparecía con su padre en esa escena que he mencionado al principio de la presentación. Y de nuevo, el hecho de que los 2 personajes se crucen en un lugar no tiene ninguna relevancia, no desata nada en la trama, más allá del gusto o el juego de que las 2 historias puedan coincidir en un mismo tiempo. Y por abundar un poco más en esta idea de la alternancia y cómo va redefiniendo continuamente a los personajes, al personaje de Shimo lo vemos primero en sus andanzas como un personaje más bien marginal, más bien que se mueve por los ambientes criminales. Es un personaje curioso porque además a lo que se dedica es ir por la noche a negocios que no son suyos y vender las cosas como si fueran suyas. Y cuando parece que hemos hecho una idea de este personaje, de pronto se nos reconfigura, no saltando a otro,
como se ha hecho antes, sino saltando a su relación con otro, que es su padre, con el que le vemos compartir varias escenas. E incluso hay un salto más cuando ya el personaje no se nos define no solo por su relación con su padre, sino por su relación con la ausencia de su padre. En el momento en el que el padre muere, decía antes, en la escena que ponía de ejemplo, y el personaje ya se relaciona con su fantasma contenido en las imágenes. Y este personaje, el de Chimo, a su vez se vuelve a redefinir en el momento en el que entabla una relación amorosa con otro personaje llamado Charlie, con una chica a la que acaba de dejar su novio. Y si decía que estas reconfiguraciones de los personajes en relación con otros parece que hacen que los personajes muten ante nuestros ojos, en este caso la mutación es incluso literal, porque vemos en una escena que el personaje de Chimo se ha teñido el pelo de rubio de pronto. Incluso ahí hay una conexión un poco más tenue, pero levemente sugerida con el personaje de Blondie, o la rubia, como la llaman en la traducción española, que no solo tiene esta relación, esta cosa que parece un poco tonta del color del pelo, sino que el personaje de Charlie, en un momento dado, dice que su anterior novio lo dejó por una chica llamada Blondie o la rubia. Entonces, como ven, aquí hay continuas conexiones entre los distintos pedazos de la ficción que no son determinantes, que no llegan a significar nada, pero que están ahí, que están amagando continuamente y que están haciendo que ninguna de las líneas narrativas sea del todo estable. Y siguiendo con esta idea de la mutación, incluso hay una mutación del personaje de Charlie cuando hacia el final de la película, en esta pequeña escena que he señalado aquí, después de haber roto con Chimo, vuelve a aparecer completamente cambiada de imagen y ni siquiera le reconoce. De modo que, de nuevo, una vez más, se juega con la idea de que el personaje que hemos visto antes podría ser otro incluso. Y por último, la película de Fallen Angel se acaba con el encuentro que hasta entonces no se ha producido en toda la película entre la gente y Chimo. Una escena también muy breve, que además repite el encuadre anterior del personaje con su novia, y es los dos atravesando el túnel que une la isla de Hong Kong con la península, llevándola en moto. Este último encuentro, de nuevo, no parece iniciar nada, no es que inicie una relación amorosa entre los dos personajes, sino que simplemente se encuentran y comparten un viaje en moto, y sobre él escuchamos la voz en off de la gente diciendo que este es un instante que no durará mucho, pero que hace que se sienta mejor que nunca en ese momento. Y entonces la película termina prácticamente como empieza, con un instante efímero de conexión o de agua de conexión en el que el personaje se siente bien, pero que no va a ir más allá de eso. Y además se encuentra con una relación mutada por la replicación con la anterior. Yo creo que todo lo que se pone en juego aquí lo resume muy bien esta cita de Adrian Martin en el ensayo que citaba antes, y en el que dice que los personajes en las películas de Wong parecen más fantasmas y quimeras que personas, parecen entes intercambiables como si flotaran entre ellos en sus variadas y sobrepuestas trayectorias satelitales, como si su conciencia y subjetividad estuviera apareciendo y desapareciendo todo el tiempo. Repiten las acciones del otro en los mismos lugares, asombrosamente sin saberlo, como si estuvieran ligados a una lógica superior y extraterrestre. Y esta última idea de la lógica superior y extraterrestre me quedo mucho con ella, y es una idea que he repetido a lo largo de toda la presentación, de que en el cine de Wong Kar-wai lo que pasa muchas veces está más contenido en las imágenes que en lo que los personajes expresan. Entonces, por ir cerrando y recopilando esta idea, decirles que en una convención, en la concepción habitual del cine, el tiempo, el espacio y la narrativa son unas herramientas de partida sobre las que los directores trabajan. Es decir, muchos directores se hacen la pregunta de qué recursos visuales puedo yo poner al servicio de filmar un pedazo de tiempo, un lugar y una historia. Cuál de esas tres cosas más importantes pues va variando, pero básicamente eso suele ser el punto de partida. Y el caso de Wong yo creo que es un poco el extremo contrario. Wong es un director, y él mismo lo ha declarado así muchas veces, que trabaja desde lo intangible, desde lo que no se puede ver, desde lo que no puede tomar cuerpo, desde los sentimientos, desde las emociones pasajeras, desde las sensaciones que deja el amor o el desamor. Y hacia eso intangible, lo tangible o lo mesurable, como el tiempo, como el espacio, como la narración, es un recurso que él manipula a su voluntad como vía para llegar hacia la representación de ese intangible. Pongo aquí 4 planos de Deseando Amar, la película de Wong más conocida y que supongo que él
la mayoría de los que están aquí habrán visto, porque creo que condensa muy bien estas tres ideas que he dicho. Por un lado, que hay un tiempo objetivo que es continuamente conjurado mediante esos planos recurrentes de relojes que se ven muchísimo en la película, pero que a la vez es continuamente negado, porque en la película el tiempo real no importa lo más mínimo, y de hecho, Deseando amar es una elipsis detrás de otra, saltando entre días distintos, mediante ese recurso tan conocido a que identifiquemos que ha habido un salto de tiempo por el cambio de vestido de Maggie Cheung, y que es una película que acredita la presencia del tiempo, pero a la vez niega por completo su importancia y construye un tiempo propio, que es el tiempo del amor. El tiempo de un amor que además, si han visto la película, nunca se consuma, pero está presente en todas y cada una de sus imágenes. También está esta idea del espacio sintético que decía antes, y hay una recurrencia a determinados escenarios que son puntos de encuentro para los personajes, este callejón que ven aquí, por ejemplo, o los pasillos del hotel, que esos son escenarios incompletos, son escenarios que no son legibles como un mapa, pero que sirven sobre todo para crear ese encuentro buscado entre los dos personajes. Y por último, esta idea de la alternancia que acabo de explicar, que se ve sobre todo en la primera parte de Deseando amar, que es en un principio son dos personajes, el de Tony Leung y el de Maggie Cheung, que llegan a un mismo edificio, alquilan un apartamento, se mudan, están casados, reciben a sus parejas que viajan mucho, trabajan cada uno en su oficina, y todas esas acciones transcurren a la vez mediante el montaje que va saltando de una a otra de forma muy simétrica, muy esquemática incluso, pese a que los personajes ni siquiera se conocen en ese momento y ni siquiera saben que están destinados a unirse. Pero digamos que esta estructura de alternancia se adelanta y esa idea extraterrestre de la que hablaba Martin, de que la película ya está creando el amor que entre los personajes, como digo, se va a intuir pero nunca se va a consumar. Y con esto acabo ya mi intervención y doy paso al segundo turno de preguntas. No sé si tenemos a Emilio aquí al otro lado. Lo tienes, lo tenemos. Estoy aquí, estoy vivo, estoy muy atento. Enhorabuena, Miguel, por tu labor. Estamos aquí, José Luis Forte y un servidor, disfrutando como si fuese esto un partido de fútbol, como fan absoluto de Miguel Muñoz y de Wong Kar-wai. Hay muchas preguntas, me disculpo ante todo el público porque no vamos a poder atender a todas, de hecho tenemos un tiempo muy limitado. Creo que además el webinar ha funcionado de forma correcta, se ha visto y se ha escuchado perfectamente, con lo cual pues apuntamos cualquier tipo de sugerencia que nos hagan en nuestra dirección de correo o a través de las redes sociales. Bueno, voy con las preguntas, tenemos varias, voy con una que me ha parecido interesante, de un compañero de profesión como es Yago París, en la que, bueno, habla de la carrera de Wong Kar-wai, que dista muy poco de ser estable, ¿no? Y pregunta de cómo es posible que un director tan caótico y problemático para las productoras haya podido llegar a rodar un número importante de películas. Por un lado, se explica con la creación de su propia productora, pero ¿crees que hay algo más? Hombre, yo creo sobre todo lo que decía antes, el trabajo con estrellas. O sea, Wong es un tipo un poco paradójico incluso, porque ya decía antes que la mayoría de sus actores se quejan muchísimo de que sus rodajes son muy caóticos y no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero a la vez los miran muchísimo y se enorgullecen de salir en sus películas. Entonces Wong es un tío que siempre ha sabido convencer a las estrellas mediáticas del cine y de la música hongkonesa para que aparezcan en sus películas. Y eso le da, quizá no tantos resultados de cara a la taquilla, pero sí que atrae a las productoras, porque él tiene su propia productora, sí, pero bueno, suele trabajar en fórmulas de coproducción y atraer un poco más de dinero. Creo que eso por un lado. Y luego por otro lado que, hombre, también Wong es un director muy poco localista. Desde de Chungking Express en adelante, sus películas no la amortiza por la taquilla de Hong Kong, sino por ese prestigio internacional como director de festivales, como autor que tiene en todo el mundo. Entonces, pese a que nunca arrasa en taquilla en ningún país, consigue estrenar en, qué sé yo, 20, 30, 40 países con cada película que estrena. Entonces, eso sumado a que su cine, algunas películas sí lo son, por ejemplo, Access of Time o Días Salvajes son películas de mucho presupuesto, pero otras él ha trabajado con menos dinero y no necesita enormes presupuestos para trabajar y bueno, yo creo que con eso se le ha apañado, con el renombre que tiene su estrella y
incluso con la cierta fama de leyenda que tiene en el mundo asiático. Ya digo que decía antes que los rodajes de Wong suelen generar mucha rumorología, muchas noticias que luego resultan ser falsas, porque es un director que genera mucho interés. Y yo creo que eso es lo que le hace que pueda permitirse esos modos de trabajo tan complicados que tiene. Zoila Díaz habla de una película que a mí me encanta, por cierto, que es My Very Nice, que ella cree que Wong Kar-wai se intentó vender al cine comercial norteamericano sin suerte. ¿Qué opinión tienes de My Very Nice? No creo que intentara venderse al cine comercial. O sea, yo creo que, justo lo decía ahora, Wong ha tenido siempre una parte comercial de su cine, una parte de intentar venderlo de alguna manera. No fue una novedad que Wong trabajara con estrellas en esta película, fue una novedad que trabajara con estrellas americanas. Entonces, más allá de eso, yo creo que es una película muy Wong Kar-wai, sigue siendo su universo autoral muy reconocible, aunque cambie de localización. Yo sé que es la película que más mala fama tiene dentro de su filmografía. A mí personalmente no me parece la peor. Sí que es verdad que tampoco es la mejor, pero bueno, creo que es una película más sencilla, con más encanto, sobre todo especialmente la parte del casino con Natalie Portman, a mí me parece muy buena. Un poco irregular, eso sí, quizá un poco más dulzona que otras películas que él ha hecho, pero bueno, yo creo que aún así es bastante estimable y yo casi que la prefiero a películas en las que Wong se ha ido justo a lo contrario que hacen esta. Esta es una película sencilla, una película sin pretensiones, pero venía aquí de hacer 2046, que es una película en la que se embarulla por completo en sus obsesiones autorales y en esta idea del tiempo y de la ficción dentro de la ficción de forma, para mi gusto, ya demasiado rebuscada, ¿no? Emilio Breña Gómez pues hace una relación con el cine de un autor muy de moda como es Vigan, y te pregunta si encuentras conexiones entre el cine de Wong Kar-wai y el de Vigan. Sí, completamente. Vamos, yo creo que Vigan es el mayor continuador de Wong Kar-wai que hay ahora mismo trabajando. Toda esta idea que decía del intento de relativizar el tiempo, de albergar distintas mediciones del tiempo en sus imágenes, pues es Vigan por completo. Incluso esa cita que ponía de Final Victory del tiempo como un sueño está en Kaiji Blues y está en Largo Viaje hacia la noche. Y también incluso en los estilemas de Wong Kar-wai yo creo que hay una imitación muy consciente por parte de Vigan, su forma de trabajar con el movimiento de cámara, con los planos cortos, con el cromatismo. Yo creo que ahí Vigan es el mayor imitador de Wong Kar-wai junto a Barry Jenkins, por cierto, que creo que también es un director que le debe mucho. Guillermo Cisterna Mansilla, a propósito de la cromática, deja una pregunta un poco abierta, que es sobre el uso del color, los estallidos de color, según él, en el cine de Wong Kar-wai. Si tienes alguna explicación por qué le da tanta importancia al tema cromático al director. Bueno, yo creo que va mucho en la línea de lo que decía, también de su espacio y de sus tiempos. El cine de Wong es un cine que se construye mucho sobre sensaciones completamente pasajeras, sobre cosas muy inasibles. Y esos estallidos de color también van un poco en la misma línea. Y yo eso lo atribuyo a Wong y también lo atribuyo a dos nombres muy importantes de su cine de los que no he hablado, que son el director de fotografía Christopher Doyle, que no trabaja en todas sus películas, pero en casi todas, y que tiene este gusto por la colorimetría tan marcada, y un tipo importantísimo en el cine de Wong como es William Chang, que es el diseñador de producción, director artístico de todas sus películas y el montador y diseñador de vestuario de casi todas. Que Wong mismo ha admitido que muchas de las composiciones más estéticas de sus planos o de sus escenas se deben a los gustos de William Chang, que le ha acompañado y que ya se ha convertido en elemento imprescindible en su mundo autoral, ¿no? Tengo aquí una pregunta de Dickerson, Florida. Me encanta el nombre, lo puedo coger para mi segundo hijo, Dickerson, Florida. Que pregunta: ¿cuál es para ti la mejor película de Wong Kar-wai? Pues lo decía antes, yo estoy entre Happy Together y Chungking Express. O sea, de Chungking Express me gusta ese carácter lúdico que tiene, de que el cine puede ser un juego y no hay ningún problema en ello.
Y Happy Together porque quizás es la película más emocional y que mejor sabe hacia el final recoger todo lo que ha sembrado. Yo creo que me quedo por poco con Happy Together. Sí. Me gusta esta pregunta de Pedro Gabriel Ruiz González, en el que dice o pregunta si crees que Wong aísla a los personajes usando la poca profundidad de campo. Sí. Bueno, no tanto que lo aísle, sino que es que los personajes de Wong casi no son personajes. O sea, decía antes, su tiempo casi no es tiempo y sus espacios casi no son espacios. Y lo mismo, los personajes de Wong son personajes con muy poca profundidad. Y yo creo que la escasa profundidad de campo es una continuación de esa escasa profundidad psicológica, por así decirlo. Yo decía antes, el cine de Wong trabaja con lo intangible y a partir de lo intangible y a lo intangible le da cuerpo. Entonces yo creo que los personajes de Wong Kar-wai por encima de todo son la encarnación de un sentimiento o de una emoción muy pasajera. Hay incluso me imagino que muchos conocerán los famosos gazapos de Mariano Rajoy. Pues hay uno muy famoso que en una ocasión dijo somos sentimientos y tenemos seres humanos. Indirectamente creo que definió muy bien al cine de Wong Kar-wai, porque efectivamente es un cine de sentimientos y no tanto de seres humanos. Vamos a finalizar con la última pregunta, la hace también Guillermo Cisterna Mansilla. Le pido perdón al resto de personas que han dejado un comentario. La gran mayoría te están felicitando. Yo responderé las preguntas más adelante, por supuesto. Sí, la gran mayoría te felicitan por tu trabajo, Miguel. La última pregunta la he elegido porque está un poquito a colación, ¿no? Con un estreno, ¿no? Reciente en la cartelera, en esta cartelera tan rara que tenemos ahora, que es Matías San Maxim de Xavier Dolan, y te preguntas si sientes que Wong Kar-wai influencia al cine de Xavier Dolan. No me atrevo a contestar a esta pregunta porque la verdad es que el cine de Xavier Dolan es una cuenta pendiente que tengo. Creo que solo he visto Mommy y Solo el fin del mundo y solo con eso no me veo capaz de contestar ahora mismo. En principio diría que no. O sea, por esta cuestión del tratamiento de la emoción, del sentimiento, creo que son dos directores muy emocionales, pero la forma en la que acceden a la emoción me parece muy distinta. Pero no tengo el suficiente bagaje, yo creo, como para contestar bien a esta pregunta. Pues por mi parte finalizo, Miguel. Voy a poner ahora con un biberón y muchas gracias por tu aportación. La verdad es que he disfrutado muchísimo sobre un director del que no conocía tanto, sobre todo en su sistema de producción, y la verdad es que te lo agradezco mucho como un cinéfilo más y les invito al resto de asistentes, ¿no? A nuestros próximos webinars. En un mes y medio tendremos aquí a Paul Thomas Anderson impartido por Alberto Sáez. Y nada más, te dejo que Miguel se despida. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muy bien, pues nada, ya simplemente ya darles las gracias por haber estado aquí, por su presencia, por la participación con las preguntas y de nuevo las gracias a BenQ, que es la marca que ha hecho todo esto posible. Y nada, nos seguiremos viendo por aquí en próximos webinars. Yo personalmente tengo muchas ganas de ver qué nos cuenta Alberto Sáez de Paul Thomas Anderson y simplemente recordarles que al cierre de este webinar recibirán una encuesta de satisfacción en la que también pueden dejar sus sugerencias sobre los directores de los que quieren que hablemos en próxima entrega. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y que tengan una buena tarde, noche.